Imagina un cañón cuya preparación para disparar tomaba más tiempo del que algunos ejércitos les llevaba a conquistar países enteros. Un cañón para cuyo único disparo se construía una línea de ferrocarril especial. El cañón de artillería más grande y caro de la historia, creado para destruir una línea defensiva que los alemanes simplemente rodearon. Pero, ¿y si te digo que eso es solo la punta del iceberg de esta locura? Que la verdadera razón del fracaso del Gustav es tan absurda que durante décadas se escondió tras detalles técnicos, y que este desastre de 1.350 toneladas es el ejemplo perfecto de cómo se puede perder una guerra ya en la mesa de diseño. En este video, la historia de un arma que llegó tarde a su propia guerra. Aprenderás qué ritual monstruoso y humillante había que realizar solo para cargar este cañón, y por qué en un día lograba hacer menos disparos que una batería normal en una hora. ¿Qué pasó con las 4.000 personas asignadas a un solo cañón, y por qué estos soldados no podían usarse en el frente donde morían sus compañeros? Cómo el proyectil más preciso del mundo erraba su objetivo por 700 metros completos, convirtiendo un costosísimo pedazo de acero en chatarra inútil, donde cada fallo le costaba a Alemania un tanque nuevo. Y lo más importante, qué hecho simple pero impactante hizo que los generales alemanes se encogieran de hombros cuando su arma milagrosa finalmente llegó al frente, solo para descubrir que nadie la necesitaba. Esta no es una historia sobre poder, es una historia sobre ceguera estratégica que costó millones, de cómo puedes gastar una fortuna y 5 años de trabajo para crear la llave perfecta para una puerta que ya habían forzado con una ganzúa. ¿Listo para ver cómo nació el arma más inútil de la historia? Entonces quédate hasta el final. Imagina una pieza de artillería del tamaño de un edificio de varios pisos, un cañón de 32 metros de largo, un proyectil de 7 toneladas de peso, como un camión cargado saliendo de la boca, una tripulación equivalente a un regimiento completo. Este es el Schwere Gustav, el cañón más grande de la historia de la humanidad. Se han escrito montañas de artículos sobre él, sus fotos son conocidas en todo el mundo. Todos saben que este coloso de acero disparó sobre Sebastopol. Pero casi nadie habla de la razón real y asombrosamente absurda por la que este gigante de acero se convirtió en un juguete colosal e inútil. La historia de su fracaso no comienza con fallos técnicos, sino con un error en su mismísima base. Un error estratégico que se incluyó en el proyecto antes de que se fundiera la primera tonelada de acero. Todo comenzó en 1936. Adolfo Hitler, obsesionado por aplastar a todos los enemigos posibles, estaba frente a un mapa de Europa. Su mirada, al igual que la de todo el alto mando alemán, se clavaba con inquietud en la frontera occidental. Allí, como una espina dorsal de acero inexpugnable, corría la línea Maginot. 400 kilómetros de fortificaciones francesas, fuertes de concreto con paredes de 7 metros de grosor, torretas blindadas, galerías subterráneas. Francia, recordando los horrores de la guerra de trincheras, había creado lo que creía que era la defensa perfecta. Para Hitler, esto era un desafío que había que aceptar y aplastar. En una reunión con los líderes del consorcio Krupp, el Führer hizo una pregunta directa y asombrosamente imposible. ¿Qué arma puede destruir estas fortalezas modernas? La respuesta de los ingenieros de Krupp fue tan monstruosa como la tarea misma. Tras los cálculos, declararon que para penetrar de forma garantizada 7 metros de concreto o 1 metro de acero desde una distancia fuera del alcance de los cañones franceses, necesitaban un proyectil de 7 toneladas, y para tal proyectil necesitaban un cañón de un calibre sin precedentes, 80 centímetros, con un cañón de 30 metros de largo. El peso total superaría las 1.000 toneladas y solo podría moverse sobre vías de ferrocarril dobles especialmente tendidas. Era un proyecto que desafiaba el sentido común y la logística, y Hitler, encantado con la idea misma de la supremacía absoluta, lo aprobó al instante. Dinero, dificultades,
Tiempo. Todo parecía secundario frente al futuro triunfo. Así nació Gustav. El trabajo comenzó febrilmente en las plantas de Krupp. Los mejores ingenieros, incluido el profesor Erich Müller, lidiaban con tareas titánicas. Cómo forjar un único cañón de 80 centímetros, cómo transportar miles de toneladas de metal. Mientras resolvían ecuaciones de resistencia y balística con precisión matemática, forzando la fantasía del Führer a la realidad, el mundo real fuera de las oficinas de diseño comenzaba a cambiar a un ritmo aterrador e implacable, y estos cambios preparaban un golpe para el proyecto contra el cual ni siquiera el blindaje más grueso podía hacer nada. El cañón estaba terminado, pero la guerra para la que fue construido ya había terminado. Esta era la monstruosa paradoja que ni siquiera los ingenieros más brillantes de Krupp pudieron prever. Mientras trabajaban con pedantería alemana en forjar el cañón gigante, diseñar el afuste único de 80 ruedas y perfeccionar la balística del proyectil de 7 toneladas, el mundo avanzaba a toda velocidad. Al crear el Gustav, estaban pensando en términos de la Primera Guerra Mundial, una guerra de frentes estáticos, largos asedios y fortalezas inexpugnables que debían ser destruidas metódicamente con un poder de fuego monstruoso. Estaban diseñando la llave perfecta para la cerradura de fortificación llamada línea Maginot, pero la puerta a la que llevaban esta llave ya había sido derribada por otra fuerza, el genio rápido y brutal de la Blitzkrieg, guerra relámpago. En mayo de 1940, las cuñas de Panzer alemanas, evitando la línea inexpugnable por el norte, cortaron Francia como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. La guerra que los franceses habían preparado para luchar desde casamantas de concreto se ganó en carreteras abiertas en cuestión de semanas. Para junio, todo había terminado. Y para el otoño de 1941, cuando el Gustav demostraba ceremoniosamente su poder a Hitler en un campo de pruebas del mar Báltico, su propósito original no solo era irrelevante, sino que se había convertido en una broma histórica. La enorme suma de 7 millones de marcos del Reich por el segundo cañón, Dora, años de trabajo de miles de trabajadores altamente cualificados, toneladas de acero aliado escaso, todo se invirtió en resolver un problema que el ejército ya había resuelto de una manera mucho más elegante y eficaz. Surgió un vacío de sentido. El producto técnicamente perfecto era una reliquia estratégica. Tenían la arma, pero no el objetivo. En los cuarteles generales comenzó una búsqueda extraña, casi cómica, para un uso para este gigante inútil. La primera idea fue Gibraltar, la fortaleza británica en la roca. El plan parecía lógico, fortificaciones poderosas, un objetivo digno, pero se estrelló contra la fría realidad de la política. Francisco Franco se negó a dejar pasar a las tropas alemanas. El Gustav se quedó sin trabajo otra vez. Entonces los ojos se volvieron al este, donde se desarrollaba el drama grandioso y sangriento de la Operación Barbarroja. Allí, en Crimea, las tropas alemanas llevaban meses asaltando sin éxito Sebastopol, una ciudad-fortaleza con poderosas baterías costeras y fortificaciones subterráneas profundas. El asedio se prolongaba, causando enormes pérdidas. Y al mando de la Wehrmacht se le ocurrió, ¿y si usamos nuestro arma milagro allí? Fue una decisión fatídica. Significaba que el Gustav, un arma de ruptura creada para una guerra en el centro de Europa, se usaría ahora como un mazo pesado en un asedio local, aunque desesperado, en el borde mismo del teatro. Lo enviaron no para abrir el camino a los ejércitos, sino para tratar de cascar una nuez específica y testaruda. Así comenzó el largo y humillante viaje del gigante al frente, que para él se convirtió no en un escenario de gloria, sino en una vívida demostración de su propio absurdo. El viaje a Crimea fue la primera y más vívida lección sobre la lentitud de este titán de acero. Transportar al Gustav no era mover un arma, era una operación estratégica a gran escala. Un tren de 25 vagones especiales, cargados con el cañón desmontado, el afuste, las grúas y montañas de equipo auxiliar, se extendía por 1,5 kilómetros. Era vulnerable a partisanos y aviones, lento y requería un trabajo impecable del personal ferroviario. Pero llegar al destino cerca de Sebastopol solo abrió un nuevo acto en este drama de ingeniería.
Resultó que el gigante no podía disparar desde cualquier terraplén ferroviario. Necesitaba su propio mundo especialmente construido. Para ello, 4.000 hombres, soldados, ingenieros, trabajadores de la organización Todd, trabajaron casi 6 semanas bajo el sol abrasador de Crimea. Tendieron 16 kilómetros de una rama ferroviaria separada desde la línea principal Simferópol-Sebastopol. En su extremo, en la posición elegida, surgió toda una infraestructura. 4 vías semicirculares para el cañón mismo, vías exteriores para grúas de montaje, cimientos de concreto, almacenes para los proyectiles gigantes y las cargas de pólvora. El Gustav dejó de ser una herramienta de guerra, se convirtió en la principal operación militar, absorbiendo fuerzas y tiempo que podrían haberse dirigido al asalto real. Cuando finalmente retumbó el primer disparo el 5 de junio de 1942, el efecto externo ciertamente fue devastador. Durante 2 meses de asedio, el Gustav disparó 48 proyectiles. El proyectil perforador de blindaje de 7 toneladas, que volaba al doble de la velocidad del sonido, causaba una destrucción monstruosa. Uno de los impactos más famosos dio en el depósito subterráneo de municiones Roca Blanca. El proyectil penetró decenas de metros de tierra y roca y explotó en el interior, destruyendo un arsenal completo. Observadores y camarógrafos alemanes registraron las explosiones colosales y géiseres de tierra, creando un poderoso efecto propagandístico. Sin embargo, detrás de esta fachada de arma milagrosa, había una estadística completamente diferente y despiadada. Mientras el Gustav disparaba sus proyectiles individuales con pompa teatral, velocidad de disparo máxima 14 rondas por día, debido al ciclo de varias horas de recarga, puntería y enfriamiento, la artillería alemana común descargaba sobre la ciudad un incesante e implacable diluvio de fuego cada día. Durante todo el asedio de Sebastopol, se dispararon más de 30.000 toneladas de proyectiles de todos los calibres contra sus fortificaciones. La contribución del Gustav fue de unas 300 toneladas, aproximadamente el 1%. El precio de ese 1% fue monstruoso. El cañón del arma, que había resistido cientos de disparos de prueba, estaba completamente quemado después de estas 48 rondas de combate. El rayado se desgastó, el metal se fatigó. El único cañón que llevó meses crear se había convertido en un tubo inútil. Así, incluso en su única operación de combate real, el Gustav demostró una discrepancia catastrófica entre costo y resultado. No decidió el resultado del asedio. La ciudad cayó bajo el asalto combinado de todo el ejército. Simplemente añadió unos acordes fuertes, pero tácticamente no concluyentes a esta sinfonía de destrucción. Y ahora este gigante despilfarrador, privado de su voz, tenía que ser llevado a la retaguardia profunda para una reparación larga y costosa, mientras que en el frente había una desesperada escasez de cosas mucho más simples y necesarias. Sus deambulaciones sin sentido por los mapas de los oficiales de Estado Mayor, que buscaban cualquier justificación para su existencia, entraban en una nueva fase. Con un cañón nuevo, pero con el viejo e irresoluble problema de carecer de un objetivo adecuado, el Gustav emprendió un nuevo viaje. Esta vez fue enviado a Leningrado. En otoño de 1942, cerca de la estación de ferrocarril de Taitsi, a 30 kilómetros de la ciudad, comenzó de nuevo el trabajo familiar. Miles de personas construyeron una vez más vías especiales y una posición de disparo. Ensamblaron el cañón y llevaron los preciados proyectiles. Se hicieron los cálculos, se eligieron objetivos en el mapa de Leningrado, y luego, nada. La ofensiva para la que estaba destinado el gigante fue cancelada. El mando de la Wehrmacht decidió continuar el bloqueo. El Gustav permaneció inactivo todo el duro invierno de 1942-43 en su posición, convirtiéndose en un ídolo colosal y almacenado. Miles de soldados lo custodiaban, las tripulaciones antiaéreas lo protegían de posibles ataques aéreos, trenes invaluables con combustible y proyectiles permanecían inactivos. Todo esto mientras el grupo de ejércitos norte necesitaba desesperadamente cada vagón de comida y municiones.
Mientras tanto, su hermana, el cañón Dora, fue enviada al sur, a Stalingrado. La historia repitió con asombrosa precisión. En el verano de 1942, se construyó de nuevo una posición gigante cerca de la ciudad, costando semanas de trabajo. La Dora disparó varios proyectiles a la ciudad. El número exacto es discutido por los historiadores, desde unos pocos hasta una docena. Pero en los combates callejeros, donde los oponentes luchaban por cada habitación, los proyectiles de 7 toneladas que dejaban cráteres del tamaño de un hoyo de cimentación no solo eran excesivos, sino que carecían de sentido. Y en noviembre, cuando comenzó la gran contraofensiva soviética Urano, que amenazaba con cercar al sexto ejército alemán, la Dora tuvo que ser desmontada y evacuada frenéticamente. 25 vagones con la invaluable carga fueron sacados del frente, salvando el juguete de hierro, mientras cientos de miles de soldados alemanes quedaban atrapados en la bolsa de Stalingrado sin suministros. El apogeo de esta tragicomedia fue el último uso del Gustav en 1944. Encontraron un trabajo para él: reprimir el levantamiento de Varsovia. El cañón, creado para destruir los fuertes de la línea Maginot, disparó unas 30 de sus monstruosas granadas contra los distritos residenciales de la capital polaca. Fue un acto de crueldad sin igual y, simultáneamente, la última admisión de la completa bancarrota estratégica del proyecto. Usar la pieza de artillería más cara de la historia contra barricadas de insurgentes era como usar un microscopio para martillar clavos, sumamente ineficiente, enormemente derrochador y estúpido. Con eso, el historial de combate de los gigantes se cerró. Durante toda la guerra, el Gustav y la Dora hicieron menos de 100 disparos combativos combinados. Consumieron recursos comparables al mantenimiento de una división completa, pero su contribución real al curso de las hostilidades fue un error estadístico. Ahora, mientras la guerra rodaba hacia su fin y Alemania agonizaba, surgió una última irónica pregunta: ¿qué hacer con estas 2 montañas de acero inútiles que no se podían ocultar y carecían de sentido usar? Su destino tenía que ser la conclusión lógica de toda esta historia de ilusiones. Analizar la caída del Gustav es la autopsia de un cadáver estratégico, donde cada patología descubierta es fatal por sí misma. Juntas, forman un diagnóstico irrebatible. El arma estaba condenada desde el momento en que salió de la mesa de dibujo. La primera e incondicional sentencia: el aire. El Gustav no era solo un objetivo grande, era un objeto geográfico. Una estructura de 47 metros de largo, tan alta como un edificio de varios pisos y 7 metros de ancho, es imposible de camuflar. Su posición era visible para los pilotos aliados desde decenas de kilómetros de distancia. Para que operara, se requería no superioridad aérea local, sino supremacía aérea absoluta y total, a lo largo de toda la compleja cadena logística y durante todo el período de despliegue de 5 semanas. Para 1943, cuando el poder aéreo aliado se fortaleció y comenzó a dominar los frentes, cualquier uso del Gustav se convirtió en una lotería suicida. Solo podía funcionar bajo condiciones ideales que Alemania ya no tenía. La segunda sentencia: estabilidad. La guerra de motores dictaba sus propias reglas: avances rápidos, pausas operativas, contraataques, retiradas. El ritmo se medía en kilómetros por día. El Gustav, sin embargo, vivía en una dimensión temporal diferente. 5 semanas. Ese es un período en el que una línea del frente podía cambiar fundamentalmente. Mientras miles de personas construían su mundo especial de rieles y grúas, la línea de batalla podía avanzar o retroceder, dejando al gigante en un sector tranquilo e inútil. Era un arma de guerra estática y posicional, perdida en una era de maniobra. La tercera sentencia: el objetivo. La especialización del Gustav era su maldición. Fue creado para destruir fortificaciones permanentes superfuertes, placas de acero de 1 metro de espesor y maderas de concreto de 7 metros de anchura.
pero en las realidades de la Segunda Guerra Mundial había catastróficamente pocos objetivos de tal extremo poder y costo dignos de su poder extremo y costo. La guerra se libró por ciudades, cruces de ríos, nudos de carreteras, concentraciones de mano de obra y equipo. Disparar un proyectil de 7 toneladas, que costaba tanto como un tanque contra una columna de tanques o un distrito residencial, no solo era derrochador, era una locura táctica. Su poder hipertrofiado era inútil para la mayoría de las tareas reales. La cuarta sentencia: los rieles. El monstruo estaba encadenado de vida a los rieles de acero, no a los ordinarios, sino a vías especiales, dobles y reforzadas, que primero había que construir. Esta dependencia absoluta de una infraestructura única era su talón de Aquiles. Bajo condiciones donde el sabotaje partisano y los ataques aéreos destruían sistemáticamente las comunicaciones, garantizar la entrega y configuración seguras del Gustav se convirtió en una tarea imposible. No solo era inmóvil, estaba paralizado, rehén de 2 estrechas cintas de acero que no iban a ninguna parte. La combinación de estas 4 sentencias convirtió al Gustav en una reliquia táctica y operativa. Sin embargo, la causa real y profunda de su colapso no estaba en el ámbito del tiempo. El defecto fundamental del arma era cronológico. Nació fatalmente tarde, y esta brecha entre la concepción y la nueva realidad demostró ser un abismo infranqueable en el que cayeron todas las ambiciones de sus creadores. El fracaso del Gustav no fue un accidente, fue el resultado inevitable de la combinación de 4 deficiencias fatales e insuperables, cualquiera de las cuales por sí sola podría haber enterrado el proyecto. Juntas, formaron una sentencia de muerte. Sentencia primera: el aire. El Gustav era del tamaño de una pequeña fábrica. Sus 47 metros de largo y su construcción masiva hacían el camuflaje absolutamente imposible. Su operación requería no solo superioridad aérea local, sino supremacía aérea completa y total en todo el teatro de guerra. Para 1943, cuando el poder aéreo aliado ganó fuerza, cualquier concentración de equipo a esa escala se convertía inmediatamente en un objetivo para los bombarderos. El cañón solo podía funcionar bajo condiciones que Alemania estaba perdiendo rápidamente. Sentencia segunda: estabilidad. Desplegar el Gustav requería 5 semanas de esfuerzo titánico por miles de personas. Este era el plazo de otra era. La guerra en el frente oriental era una guerra de masas móviles gigantes, donde los ejércitos de tanques cubrían cientos de kilómetros en una semana. El frente era fluido, dinámico. Mientras los ingenieros de Krupp ensamblaban su cañón, la línea de batalla podía retroceder o avanzar, dejando al gigante en un sector inacto e inútil. Sentencia tercera: el objetivo. El Gustav era una arma hiperespecializada, creada para destruir fortificaciones permanentes superfuertes. Pero la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el este, resultó ser una guerra de maniobra, avances profundos y cercos. Encontró casi ninguna fortaleza como la línea Maginot. Disparar proyectiles de 7 toneladas sobre columnas de tanques, nudos de carreteras o incluso ciudades era monstruosamente ineficiente y derrochador, como cazar moscas con un lanzacohetes. Sentencia cuarta: los rieles. El monstruo estaba encadenado a los rieles. Solo podía moverse sobre vías de ferrocarril dobles especialmente reforzadas, cuya construcción era una tarea monumental en sí misma. Bajo condiciones donde los partisanos interrumpían sistemáticamente las comunicaciones y los aviones cazaban cruces ferroviarios, tal dependencia se convertía en una vulnerabilidad suicida. El Gustav no solo era inmóvil, estaba paralizado, rehén de su propia infraestructura. La combinación de estos factores convirtió al cañón en una reliquia táctica y operativa. Sin embargo, la verdadera causa fundamental de su colapso yacía aún más profundo.
no estaba en la ingeniería, sino en la percepción del tiempo. El principal defecto del Gustav era cronológico. Nació con un retraso fatal de una era, y esta desconexión fatídica entre concepción y realidad predeterminó todo. Primavera de 1945. Berlín ardía en el fuego del asalto soviético y desde el oeste, los ejércitos aliados avanzaban implacablemente. El Tercer Reich, ahora un caldero que se encogía, era apretado más fuerte cada día. Y en esta agonía, en las profundidades de la aún no ocupada Baviera, en los bosques cerca del pueblo de Auerbach, estaban dos de los monumentos más absurdos y costosos a la ambición nazi: Gustav y Dora. Estaban en vías de desvío o en posiciones preparadas de antemano a las que la guerra nunca llegó. Estos colosos de acero, cada uno de los cuales una vez requirió la atención de un ejército completo para moverse, ahora estaban abandonados. No había lugar ni razón para evacuarlos. Todos los ferrocarriles estaban cortados o destruidos, no había combustible, y lo más importante, el mismísimo sentido de su existencia había desaparecido. La guerra en la que podrían haber sido de alguna utilidad había terminado en completa derrota para Alemania. Los gigantes se habían convertido en cargas completamente inútiles, pero muy pesadas. Y luego vino el fin lógico, casi simbólico. El mando alemán, fiel a su principio de no dejar tecnología avanzada al enemigo, dio la orden de destrucción. Saperos llegaron a los cañones. No intentaron salvarlos o enterrarlos, eso era imposible. Colocaron metódicamente explosivos en los puntos más vulnerables de las estructuras monstruosas. Retumbaron explosiones ensordecedoras, haciendo eco en el bosque vacío. Los cañones de 47 metros, el orgullo de la planta Krupp, fueron destrozados y retorcidos. Los aspustes masivos de 80 ruedas se convirtieron en montones de metal retorcido. Miles de toneladas de acero de alta calidad, en las que se habían vertido millones de marcos del Reich y años de trabajo de los mejores ingenieros, se convirtieron en chatarra inútil en un instante. Esta no fue una muerte en batalla, fue la destrucción ritual de su propio error, un intento de borrar la evidencia de un gran error estratégico. La ironía de la historia alcanzó su punto máximo. La línea Maginot, ese mismo fantasma de concreto que dio a luz a la idea del Gustav, sobrevivió la guerra. Sus poderosos fuertes, que debían caer bajo los golpes de los proyectiles de 7 toneladas, nunca vieron a este monstruo. Se rindieron sin luchar cuando Francia cayó, y después de la guerra sirvieron tranquilamente al ejército francés o se convirtieron en museos turísticos. Y del arma milagrosa misma casi no quedó nada material. Solo vainas de proyectiles monstruosamente grandes que en la Sebastopol de posguerra se usaron durante un tiempo como contenedores de agua y algunas fotos rotas en los archivos. Por lo tanto, la historia del Schwerer Gustav no es un cuento sobre la potencia, es una parábola sobre la ceguera, sobre cómo el intelecto técnico brillante, puesto al servicio de ilusiones militaristas de grandeza y privado de visión estratégica, puede hacer esfuerzos titánicos en vano. Creó una herramienta perfecta, pero para un trabajo que ya no existía. El Gustav nació cuando la guerra para la que fue concebida, la guerra de posiciones y largos asedios, ya estaba terminando. Y la guerra que llegó, la guerra de maniobra, velocidad y operaciones profundas, no lo necesitaba. Se convirtió en la lección más cara y viva de la historia. No gana el arma más grande y poderosa, sino la más relevante, flexible y oportuna. Fue la respuesta perfecta a una pregunta que para cuando estuvo lista, todos habían dejado de hacer.